Bienvenidos al canal Humanos en la Granja y parece ser que la última noticia ha sido que ha habido un atentado en Austria. Ha habido un atentado, parece ser que es de origen islamista, pero pues como acaba de ser, es un poco pronto como para poder eh, aún hacer un diagnóstico claro, ¿no? O poder hacer conjeturas, ¿no? Con precisión, pero todo parece indicar que ha sido así, ¿no? Ha habido armas largas, ha sido algo bastante compenetrado, ha sido bastante algo organizado y curiosamente parece ser que en Austria estaban a un día de la confinación eh, en casa, ¿no? O sea, la gente que se metiera en casa, entonces han aprovechado como que el último día para hacer eso, ¿no? Parece ser que pues, otras voces están hablando de que alguien está promoviendo que se estén dispersando por Europa para hacer este tipo de actos de terrorismo, ¿no? Entonces, bueno, como yo siempre digo, ¿no? Y eso va a ser un poco la raíz de todo, ¿no? Es seguir un poquito el dinero, ¿no? ¿Quién financia estas cosas, ¿no? Y ahí ves un poco más claro las cosas, ¿no? También por otra parte, parece ser que en Estados Unidos están a un día de las elecciones y mm, parece ser que en las tiendas de armas se están agotando las armas. Está, es otro punto caliente, ¿no? Están las cosas muy tensas, ¿no? Y este, también el tema electoral, porque como que los dos están dando por vencedores antes de que estén los votos en las urnas, ¿no? Entonces parece ser que las cosas se van calentando, ¿no? Eh, ya hablando un poquito sobre lo que quería hablar un poquito sobre en este vídeo es de cómo últimamente se están polarizando mucho las cosas, ¿no? Cómo se están polarizando los, los bandos, ¿no? O sea, cómo intentan confrontar a unos con otros, ¿no? Que si blancos contra negros, que si mujeres contra hombres, que si cristianos contra musulmanes, que si los de arriba con los de abajo, que si los del este contra los del oeste. Así, ¿no? Un poco. Estamos en un clima donde parece ser que hay un poquito ese tipo de ganas de confrontar, ¿no? Y obviamente, como he dicho antes, ¿no? Todo es un poco también seguir el dinero, ¿no? Por ejemplo, está el movimiento Antifa, ¿no? Está el movimiento el Black Lives Matter. eh, y bueno, casualmente podemos decir que está un poquito ahí metido el gran, el gran y famoso George Soros, ¿no? Que está financiando ese tipo de cosas como que the Master of Puppets, ¿no? Los maestros de las marionetas están financiando a según qué grupos y para que haya una acción y luego haya una reacción a esa acción. Entonces, como por ejemplo, gente que está quemando las iglesias, ¿no? Por ejemplo, en Chile, ¿no? Entonces, pues eso, quieras que no, tarde o temprano va a haber una reacción por parte de la gente que defiende esas cosas, ¿no? Y esas ideas. Entonces ahí va a haber una confrontación. Si empieza a haber actos terroristas de carácter islámico en Europa bastante frecuentes, también va a causar una reacción. Entonces, ahí podemos ver que como que hay ganas, ¿no? de confrontar, ¿no? De polarizar, o como dicen algunos, ¿no? Divide y vencerás, ¿no? Entonces, no se trata de que si unos tienen razón o otros no, sino que alguien está como interesado en sacudir el avispero. Ese es el detalle, ¿no? Entonces, deberemos de prestar atención a esas cosas, ¿no? Y, por ejemplo, George Soros es una persona que, pues, es una persona con mucho dinero y invierte en muchos tipos de empresas, ¿no? Pero también tiene
tiene organizaciones filantrópicas en las cuales ayuda a cierto tipo de personas o grupos, ¿no? Hoy en día tenemos que tener mucho cuidado con las organizaciones filantrópicas, ¿no? Y aparte este señor también financia a unos políticos. A veces también quería tocar ese tema de que, por ejemplo, también lo que a raíz de lo que seguimos hablando, ¿no? De seguir el rastro del dinero, ¿no? ¿Quién financia a los políticos? No les dan dinero así de gratis, ¿no? Y a veces financian a un partido político o a veces financian a los dos, como en el caso de Estados Unidos, o financian a varios diferentes, ¿no? Entonces ganan seguro, ¿no? Normalmente cuando ganan, pues resulta que pues, a cambio de eso, pues van a devolverles el favor, ¿no? Entonces, por ejemplo, George Soros, por ejemplo, está financiando a la campaña de Biden, ¿no? Del grupo del bando demócrata, ¿no? Y los altercados que a veces hay, como los de Black Lives Matter, están financiados por él. Entonces, cuando no, las cosas no funcionan como uno quiere, pues activa a esta gente para crear disturbios, para crear malestar, crear problemas al gobierno. O como por ejemplo estaba diciendo en el vídeo de inauguración del canal, de que por ejemplo en España, ¿no? Eh, hubo una manifestación y a raíz de la manifestación empezaron a salir, no, nadie sabe, ni los organizadores de la manifestación saben de dónde salió un grupo que empezó a delinquir, ¿no? Empezó aprovechando el mogollón, ¿no? Aprovechando el montón de gente, empezó a crear disturbios y a empezar a saquear tiendas. Entonces, luego los medios de comunicación estaban diciendo que esos grupos que estaban saqueando las tiendas eran grupos de extrema derecha. Resulta que luego en las redes sociales se les ha podido tomar capturas de fotos y se ve que son personas de origen magrebí. Estaba sabido que, por ejemplo, en Cataluña las personas de origen magrebí están muy protegidas por el gobierno catalán. Entonces, bueno, eso son conclusiones, ¿no? Entonces, esas personas pueden aprovechar como ha pasado, ¿no? De que han creado un caos, han creado un malestar y luego resulta que los medios de comunicación están echando culpa a otros, ¿no? Y todo lo que está pasando, los medios de comunicación lo achacan a los grupos de extrema derecha. Y, y así funcionan un poco las cosas últimamente, parece, ¿no? Entonces están muy interesados en culpar de todo a los grupos de extrema derecha de cosas que están haciendo, casi podríamos decir, grupos de extrema izquierda o gente que ni siquiera no tiene color político, sino que tiene interés económico, ¿no? Que al igual le sueltan un dinero para crear disturbios y, y romper la armonía de la manifestación, ¿no? Para torpedear la manifestación. Ese es otro punto, ¿no? Y en Estados Unidos, pues como decía, las cosas se están calentando bastante. Hay gente que habla de una posible guerra civil a no muy lejano plazo, depende de quién gane o quién no gane. Entonces, mañana creo que son las elecciones, entonces estamos muy cerca de todo esto. Incluso una vez escuché que el tema del virus estaría en el aire hasta que pasaran las elecciones de Estados Unidos, cosa que no creo, pero pues cabe tener en cuenta esa posibilidad también, ¿no? Por ejemplo, también hablando de organizaciones filantrópicas, ¿no? Como la Fundación Bill y Melinda Gates, ¿no? Por ejemplo, también, que supuestamente son altruistas, ¿no? Y van haciendo grandes cosas por la humanidad, ¿no? Pero resulta que, bueno, que invierten en laboratorios, invierten en, en cosas medio sospechosas, luego van haciendo altruismo vacunando gente y esa gente se va poniendo enferma, entonces
Son temas complicados, ¿no? Y por ejemplo, yo Soros en Europa, bueno, en todo el mundo tiene una organización que se llama Open Society, en la cual alberga ahí dentro diferentes grupos eh, a los que financia, como puede ser el Black Lives Matter. Luego estaban, hace un año o 2 años, estaban los barcos que traían africanos a Europa, y los barcos eran de la organización Open Arms, que eran de la Open Society. Entonces, toda esa masa migratoria también la estaba financiando él, con algún propósito que le pueda interesar a él, ¿no? Y de hecho aún siguen. Lo que pasa que cuando es muy obvio, por ejemplo, ahora, por ejemplo, en España están llevando muchas barcas de pesca de tipo africanas, ¿no? Son cayucos, están llegando a Canarias. Es materialmente imposible que esas barcas salgan desde la costa de África y por sí solas lleguen hasta Canarias. Es imposible, tienen que remolcarlos un barco. Entonces, hay una mano negra ahí detrás, ¿no? Luego resulta que algo que choca mucho también, sobre todo la sociedad española, como no puede ser de otra manera, es que a esas personas llegan y los hospedan en hoteles de lujo, ¿no? Los hospedan en hoteles de lujo cuando el turismo se han visto obligados por el tema de la pandemia a estar cerrados. Y a esta gente no les hacen ninguna pruebas de sanitarias de si traen alguna enfermedad, si traen o con qué intenciones vienen, si son soldados, si son terroristas. No eh, se les examina de nada, o sea, ni física ni mentalmente nada, y los dejan luego, están un tiempo ahí, luego los sueltan a la península y los sueltan por Europa y nadie sabe ni qué oficio ni qué beneficio tienen, ¿no? Entonces, todo eso es como que, o sea, todo eso no es casual, ¿no? Estas avalanchas migratorias masivas no son casuales, ¿no? Esto lo mueve alguien, el maestro de las marionetas, ¿no? Entonces, eh, y bueno, más que nada, bueno, hoy es el día de la inauguración de este canal y, bueno, se ha dado que pues ha pasado esto, ¿no? Del atentado este en Austria y pues aún no tienen aún las pruebas, pues ha sido muy reciente y que no se sabe aún si ha sido un acto terrorista o han sido varios de forma coordinada, ¿no? Parece ser que por ahora, confirmados, hay un muerto y 15 heridos, pero es posible que aumenten las cifras, ¿no? Ha habido detenidos también, ha habido heridos por parte de los terroristas y creo que también han detenido a varios, ¿no? Porque el último vídeo que he visto, la policía estaba como que acorralando a como a dos, tres personas que estaban corriendo, huyendo, ¿no? Y parece ser que, bueno, seguramente salga algo más de información en el día de mañana, ¿no? Tengamos más información sobre esta noticia. Y, y bueno, la verdad es que todo está un poco alterado, todo el ambiente está muy, muy tenso. Quería también recordar un momento, creo que fue una portada de la revista The Economist, en la cual se veía una torre, como de una torre de vigilancia, una torre de Babel, una torre de vigilancia más bien, con un rayo que la estaba partiendo por la mitad. En cada lado de la torre había dos grupos que estaban manifestando, que son totalmente opuestos, ¿no? Uno de origen, podemos decirle, nacionalista, y en el otro bando estaban los de origen socialista comunista, ¿no? Esta portada creo que tiene 2 años. Creo que refleja muy bien lo que está sucediendo ahora, ¿no? Esa polarización, esa fragmentación de la gente, esa división, esas ganas de confrontar a la gente, ¿no? Entonces, lo que es muy ridículo hoy en día es tomar partido por un partido político o por un color o una ideología. Creo que lo más inteligente ahora mismo es no tomar ningún tipo de partido por ninguno, ¿no? Y menos dar la vida por uno de ellos ni
ni salir a la calle a hacer nada por ninguno. O sea, creo que ya está más que demostrado que ninguno hace nada por nosotros, ¿no? Entonces creo que es muy ridículo defender algún tipo de ideología o o un líder político o un partido político, defenderlo a capa y espada, ¿no? Entonces, pero parece ser que precisamente andan buscando eso, ¿no? Parece que las élites, por llamarlas de alguna manera, bien sea el Club Bilderberg o sea, pues eso, las élites, ¿no? Dejémoslo así. Eh, Parece que están intentando como que sacudir el avispero, ¿no? O sea, mm, como dicen, ¿no? A río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? O sea, parece que están revolviendo mucho el río y algún tipo de interés tienen eso, seguramente que para distraernos de algún tipo de otros problemas o de otros tipos de situaciones en las que estemos también y que no nos damos cuenta por el hecho de que están pasando cosas cada día, ¿no? Entonces, creo que es importante eso, ¿no? De no tomar partido por ninguna ideología, ningún partido, no creo que valga la pena hoy en día. Y, y bueno, la violencia no traerá nada bueno, pero parece ser que en Estados Unidos también ahora creo que eran dos policías, acaban de dispararle 14 tiros a un muchacho joven que llevaba un cuchillo, ¿no? Y pues claro, obviamente le han provocado la muerte. No sé qué tipo de reacciones en la sociedad estadounidense pueda provocar todo eso, ¿no? Parece ser que hay grupos pro negros que se están armando y entrenando y hay grupos pro blancos que se están entrenando y armando, ¿no? Entonces eso es como que un polvorín que en cualquier momento puede estallar, ¿no? Entonces por eso digo que como que las cosas como que se están calentando mucho y demasiado, ¿no? Y como siempre, pues hay, pues hay gente que mueve los hilos, ¿no? Por ejemplo, también hablando de lo que financian a los partidos políticos, hay bancos que les ofrecen préstamos y que eh, pues después se los llegan a condonar o se los llegan a perdonar parcialmente, eh, luego para que sean benévolos con ellos. Luego está, por ejemplo, también la AIPAC, ¿no? La Asociación Israelí eh, en Estados Unidos, ¿no? Eso normalmente financia a los dos partidos. Eh, y más o menos ya con eso. Que bueno, al final es lo que se suele llamar lobbies, ¿no? Grupos de presión. Son grupos poderosos que tienen el grupo farmacéutico, por ejemplo, o el grupo armamentístico eh, militar, ¿no? Que pues normalmente intentan influir en los candidatos o en los partidos políticos o el que vaya a ser presidente o en el presidente, ¿no? Con reuniones y con haciéndoles entender que al igual les pueden apoyar en las campañas, pero que bueno, que tienen que ser también benévolos con ellos y esas cosas, ¿no? Y favor con favor, ¿no? Entonces, todo eso causa ciertos revuelos, ¿no? Y ciertas, intereses, se crean unos conflictos de intereses que en la democracia no deberían de estar, porque se están estos grupos de poder están por encima de la gente de la calle, ¿no? La gente normal, de los ciudadanos de a pie, ya no se rigen los políticos o luego el presidente de turno no se rige por el interés general, ¿no? Y, por ejemplo, en España también se puede ver con las puertas giratorias, ¿no? Gente que ha estado en la política y cuando sale eh, tiene un puesto en la gerencia, ¿no? De algún tipo de gran empresa de gas o de electricidad. Y eso normalmente ha sido porque previamente les han hecho algún favor cuando estaban en el gobierno, ¿no? Entonces es lo que digo, ¿no? Todo esto está muy viciado, todo está muy confuso y lo mejor que se puede hacer es mantener la calma
Y con el tema de la pandemia, pues yo creo que lo podemos dejar para otro vídeo, ¿no? Nada más que, pues eso, comentar que ha habido un acto terrorista en Austria. Creo que menos de una semana hubo, entraron en una iglesia, ¿no? Y degollaron a una señora. Y ahí también las feministas, por ejemplo, también, ¿no? Estas del pelo, del sobaco verde. Eh, es muy contradictorio, por ejemplo, cómo se escandalizan por algunas cosas que al igual no hace falta ser feminista para escandalizarse y para protestar por algunos feminicidios o cosas así, ¿no? Injusticias que pueden ser, o violencia hacia la mujer que puede ser condenable por cualquier tipo de personas. Pero, por ejemplo, las feministas, en el caso de por ejemplo, en el caso, por ejemplo, para hablar uno en concreto, cuando degollaron a una mujer dentro de la iglesia, cuando son actos de violencia de raíz musulmana, no ves que las feministas tomen cartas en el asunto, ni se escandalicen, ni salgan a manifestarse. Entonces, ves también que todo como que tiene un propósito, ¿no? Y también, por ejemplo, las feministas que les financian. Ahí lo dejo. Ya lo dije, o sea, creo que ya más o menos se cierra el círculo, ¿no? Entonces, está bastante claro, pero no se ve a simple vista, ¿no? Entonces, es cuestión es cuestión de tener un poquito de memoria en algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, también por nombrar algo, ¿no? En el caso de cuando empezó la guerra en Siria, ¿no? Por ejemplo, cómo quisieron, las élites quisieron derrocar a Bashar al-Assad, que es el presidente de Siria, de la misma manera que lo hicieron con Muammar al-Gaddafi, ¿no? En Libia, o como con Saddam Hussein en Irak. Lo que pasa que esta vez no les salió bien. Entonces ahí se, se enquistó la cosa, ¿no? Se enquistó y ya después, cuando no pudieron, empezaron a meter terroristas y que si el ISIS y que si el movimiento no sé qué y los turcos por allá y que fueron como que fueron complicando la forma de que la gente normal, digamos, podamos ver los bandos claros de quiénes son, ¿no? Lo, como lo de los pasitos, ¿no? Te los mueven y ya como que pierdes el resto de la bolita, ¿no? Entonces hicieron un poco eso, ¿no? Y ya pues ahora no saben ni cómo salirse de ahí, ¿no? Un poco. Intentan. Luego está la presión de Turquía que manda terroristas para Europa y bueno, eh, seguiremos, hay tema para otros vídeos, ¿no? Seguiremos hablando. Hoy más que nada era el tema del acto terrorista en Austria. Esperemos que sea el último, aunque parece ser que no. No es el primero tampoco. Ya hace una semana pasó lo de las iglesias. Luego degollaron también a un profesor. Parece ser que también hicieron una caricatura sobre el Islam. Y esta gente es muy sensible al tema de que no se puede tocar el tema del Islam, ¿no? Entonces se ponen muy agresivos, ¿no? Aunque sea con caricaturas y como que, pues, en el mundo occidental pues estamos acostumbrados a hablar de lo que sea y en algunos aspectos hasta reírnos de todo, ¿no? Por ejemplo, pues si hay una revista que hace humor de todo, pues también que toque el tema ese, ¿no? Y parece ser que no gusta que toquen ese tema. Entonces, se están generando unos conflictos, porque si, por ejemplo, estamos hablando de que alguien está promoviendo
el flujo migratorio masivo hacia un lado y después como que chocan. Entonces, parece ser que es un poco eso, ¿no? O sea, están intentando buscar esa confrontación. Entonces, es mejor no caer en la provocación, ¿no? Y no entrar en ese juego. Pero también es un escándalo que los gobiernos miren para otro lado cuando hay gente, o sea, hay cientos y cientos de personas entrando ilegalmente diario a un país, ¿no? Y eso creo que también se necesita un orden, ¿no? Para esas cosas, ¿no? Para eso hay fronteras, para eso hay trámites, para eso hay pasaportes y para eso hay que hacer las cosas bien. Eh, si no, no tiene sentido ni que esté el gobierno, porque si vamos a hacer cada uno lo que nos dé la gana y nos vamos a entrar y salir como queramos, pues no tiene sentido, ¿no? Pero bueno, yo creo que el vídeo, por ser el primero, yo creo que está bien, hemos tocado un poquito todo, pero básicamente lo importante, ¿no? Que es el tema del atentado, ¿no? Y el islamismo, eh, pues está ahí cada día, por ejemplo, en Europa también. Ya hay partes de ciudades grandes en Europa, como París, como Bruselas, como en todos los países de Europa, ¿no? En Alemania, en España. Allí hay zonas donde ni la policía entra, ¿no? Se llaman zonas no-go, donde la gente no se recomienda a la gente autóctona que entre y ni siquiera la policía tiene, ni siquiera la ley tiene ahí jurisdicción, ¿no? Y en Suecia. Entonces se están creando muchos conflictos, ¿no? Y como digo, hay como una mano negra atrás que está moviendo todo eso, ¿no? Que tiene algún tipo de interés para mover todo eso. Y bueno, hasta aquí está el vídeo. Espero que les haya gustado. Si les gusta, suscríbanse, denle a la campanita para que les lleguen las notificaciones de los próximos vídeos. Y nos vemos en la próxima, ¿sí? Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Y hasta pronto. Chao.